pasa, Daniel? ¿Por qué hablas gritando hacia arriba como si fuera a salir yo de un balcón? Perdón, es que me emocioné cuando descubrí el haz de luz tan dramático. Me dieron ganas de interpretar a un personaje famoso llamado Stanley Kowalski, de la obra Un tranvía llamado Deseo. Claro, conozco muy bien esa obra. Una de las escenas más famosas es en la que Kowalski, que se la pasa jugando boliche, llama a su esposa Estela, quien está enojada con él y no le quiere abrir la puerta. Sí, en esa escena estaba pensando. ¿Qué te pareció mi interpretación? Pues te falta ensayar más. Pero ya están aquí las alumnas y los alumnos. Es cierto, qué gusto encontrarnos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de esta estrategia Aprende en casa, un espacio de aprendizaje diseñado para este ciclo escolar 2020-2021. Mi nombre es Daniel Velázquez Infante, soy profesor de la asignatura Lengua Materna y me acompaña la profesora Erandi Rodríguez, quien también es docente de esta asignatura. Ambos compartiremos con todas y todos ustedes un contenido más de la asignatura Lengua Materna, dirigido a quienes cursan el primer grado de secundaria. Y disfruten aprendiendo con nosotros mientras continúan elaborando su adaptación teatral y descubramos juntos dónde estamos. Así podremos plantear opciones para montar una representación escénica. Esta sesión les permitirá conocer y decidir qué espacio escénico pueden utilizar para representar su guión teatral ante un público. A partir de esta fase será importante que trabajen en un plan de montaje para incluir en la obra todos los elementos necesarios que requiere cada escena de su historia. Y si quieren saber dónde estamos y encontrar la respuesta a esta pregunta con la que titulamos la sesión, las y los invitamos a que nos acompañen para que juntos demos continuidad al aprendizaje esperado, adapta una narración a un guión de teatro. Con el propósito de plantear opciones para montar una representación escénica que les permita identificar el espacio escénico, vestuario, maquillaje, escenografía, utilería, iluminación y sonido que necesitan para dar a conocer su trabajo a través de una obra de teatro. Y si están listas y listos para armar el plan de montaje y dar continuidad a la adaptación teatral que han estado trabajando, comencemos, porque esta es la primera llamada. ¿La primera llamada? Sí, Daniel. Perfecto, entonces están aún a tiempo de preparar y tener listos sus útiles escolares, específicamente su cuaderno de notas, un bolígrafo o lápiz, colores, regla y claro, su ya confiable libro de texto. Les sugerimos que utilicen estos materiales para registrar los conceptos clave sobre el tema. Pueden hacer uso de un mapa mental, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un cuadro comparativo. Recuerden que los organizadores gráficos son excelentes herramientas que nos permiten sintetizar la información y comprender mejor el contenido estudiado. No olviden registrar también las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión. Estas podrán resolverlas al término de la clase con ayuda de su maestra o maestro, consultando su libro de texto o bien al reflexionar en torno a los retos propuestos. Además, busquen otros materiales que tengan a la mano. Todo sirve para crear escenografías y ambientes, desde una cuchara hasta una sábana vieja. Y si ya tienen listos sus materiales, prepárense porque esta es la segunda llamada. Y antes de anunciar la tercera llamada, ¿qué haces, Daniel? Me estoy preparando para interpretar mi personaje de Edward del cuento de Roald Dahl, Edward el Conquistador. Ese es el cuento que adaptamos juntos. Se trata de un matrimonio en cuya casa se cuela un gato muy especial. Luisa, la esposa, está segura de que el felino es la reencarnación del grandioso compositor Franz Liszt, pero su marido cree que ella se está perdiendo la razón. Sí, voy a delinearme unas bonitas ojeras para ver que se note que el pobre no ha dormido nada porque está preocupado por Luisa. Y también voy a acentuar mis pómulos para verme demacrado. Me arremangaré la camisa porque Edward es una persona que tiene huerta y es muy trabajador. Bueno, pues si tú vas a interpretar a Edward, yo voy a ser Luisa. Ella es muy elegante y delicada, sabe tocar el piano y a veces resiente que a su esposo no le interese ni la música ni los libros. Pero pierde la cordura, cree que el gato es una reencarnación de un músico famoso. Pues yo creo que en el universo ficticio del cuento, este gato es en efecto Franz Liszt. Pero bueno, no discutamos. Es una excelente idea maquillarnos y agregar detalles de vestuario, porque eso le dará más realismo a nuestras actuaciones.
Para realizar una interpretación adecuada, es necesario hacer uso de distintos elementos que nos permitan transmitir a otros las emociones y sensaciones de los personajes que están en escena. Para lograr que la obra realmente sea impactante, es aconsejable generar el plan de montaje que mencionamos anteriormente. Ese plan, ustedes pueden anotar todos los elementos que necesitarán para escenificar la obra. No es necesario gastar mucho dinero para diseñar un universo ficticio emocionante. Su creatividad e imaginación les permitirán crear espacios mágicos con elementos caseros. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo confeccionarían el vestido elegante de Luisa? Yo solo tengo aquí esta sábana blanca. Veamos cómo puedo convertir esta sábana en un atuendo de 1950. Buenas tardes, Luisa querida. Veo que ya te vestiste con tus garras más elegantes. ¡Qué grosero, Edward! Este es un fino vestido traído de París. Mis atuendos no son garras. Y déjame pasar. Tengo que tocar el piano para nuestro invitado. Ese horrendo gato no es nuestro invitado. Ya se está poniendo interesante esta versión de Edward el Conquistador. Sigamos adelante, porque hoy, además de descubrir dónde estamos, les daremos algunos tips o trucos para utilizar materiales caseros y generar efectos especiales en su representación teatral. Así que acompáñenos, porque estamos a punto de anunciar la tercera llamada. Pero antes, denos un breve repaso a todo lo que han trabajado durante el aprendizaje esperado. Adapta una narración a un guión de teatro, porque están a un paso de llevar a cabo la presentación de su obra. Y como aprender siempre es divertido, repasemos el tema con un reto. ¿Listas y listos? En su pantalla pueden visualizar 5 oraciones diferentes. Estos son los pasos que han desarrollado para realizar la adaptación de su narración a un guión teatral. Sin embargo, el orden en el que están acomodadas estas oraciones es incorrecto. El reto es que ustedes puedan ordenarlas adecuadamente. ¡Adelante! Ahora descubramos si sus respuestas son correctas. La secuencia de las oraciones es 2, 5, 3, 1 y 4. Así es. Primero, tuvieron que conocer el texto que iban a adaptar realizando una lectura dramatizada. Después, identificaron de qué trata la historia, en qué espacio y tiempo se desarrolla, quiénes son los personajes y cuál es su función. Distinguieron las diferencias que existen entre una narración y una obra de teatro. Y distribuyeron la trama en actos y escenas, agregando parlamentos y acotaciones a los personajes. Ahora, es momento de plantear opciones que nos ayuden a montar una representación escénica y realizar el montaje. Y sin darnos cuenta, repasamos ya las lecciones que han llevado a cabo durante el desarrollo de este contenido. Por lo tanto, es hora de anunciar la tercera llamada. ¡Comenzamos! Y si quieren saber dónde estamos y descubrir por qué titulamos así esta sesión, tomen nota y acompáñenos a revisar la siguiente información. ¿Qué es la ambientación en una obra de teatro? Es la reproducción de características particulares de un periodo histórico, un medio social o un lugar determinado en la obra teatral. ¡Bien contestado! La siguiente pregunta es, ¿qué recursos se usan en la ambientación de una obra de teatro? Se usan recursos como la decoración, la utilería, la iluminación, la música, los efectos de sonido, el vestuario y el maquillaje. Esa respuesta es correcta. Continuemos. ¿Para qué sirve el maquillaje en el teatro? El maquillaje destaca el rostro del actor bajo determinadas condiciones de luz y ayuda a caracterizar al personaje. ¡Muy bien! Otro elemento esencial en la ambientación de una obra de teatro es el vestuario. El vestuario es el conjunto de prendas, trajes, complementos y calzado que se utiliza en una representación escénica para definir e identificar a los personajes. Puede representar su estatus social, su contexto sociohistórico y sus características tanto físicas como psicológicas. La siguiente pregunta es, ¿qué puede expresar la escenografía en el teatro? Puede expresar tiempo,
como la hora del día o la estación del año, pero también puede transmitir una atmósfera, ambiente y situación, así como representar un lugar geográfico o un entorno social. ¡Excelente respuesta! Nuestro marcador está 2-2. Siguiente. ¿Qué se considera como utilería en el teatro? La utilería la conforman los objetos y accesorios con los que interactúan los actores para interpretar acciones e identificar espacios. ¡Perfectamente bien contestado! Ahora, observen la siguiente imagen. ¿Qué obra de teatro se podría interpretar con esta escenografía? Este espacio es ideal para montar Sueño de una noche de verano, comedia escrita por William Shakespeare en 1595, ambientada en la antigua Grecia porque la historia se centra principalmente en un bosque y la estructura podría ser parte del palacio de Teseo. ¡Correcto! Claro que me sabía la respuesta. Además, otro recurso imprescindible que ayuda a ambientar una obra de teatro es la iluminación. Entre sus funciones están las de facilitar la visión del espectador, destacar las facciones de los actores e intensificar o atenuar el valor de un gesto o de un movimiento. Estamos en la fase final de nuestro concurso. ¿Para qué sirve la música en una puesta teatral? La música sirve para subrayar, ampliar, desarrollar y a veces contradecir las emociones, acciones o expresiones de los personajes. ¡Así es! Y nuestra última pregunta. ¿Cuál es la utilidad de la ambientación sonora? Sirve para evocar tiempos, situaciones, lugares o épocas. Además, los efectos de sonido reproducen el ruido de acciones, situaciones y objetos específicos como golpes, disparos, chiflidos, timbres, etc. ¿Pudieron tomar nota de la información que se comparte en el video? Muchos de los conceptos que se mencionan forman parte de los recursos teatrales que se utilizan para montar una obra de teatro. Así es. Preguntas como ¿qué es la ambientación en una obra de teatro? ¿Qué recursos se usan en la ambientación? ¿Para qué sirve el maquillaje en el teatro? ¿Qué utilidad tiene el vestuario? ¿Qué puede expresar la escenografía en el teatro? ¿Qué se considera como utilería? ¿Cuáles son las funciones de la iluminación? ¿Para qué sirve la música en una puesta teatral? ¿Y cuál es la utilidad de la ambientación sonora? Son parte de los conceptos que revisaremos a continuación. Pero antes, les propongo un reto. Anoten en su cuaderno las preguntas y respóndanlas, utilizando solo palabras clave o dibujos para completar el gráfico. Comencemos a elaborar el plan de montaje y revisemos qué son los recursos teatrales. El espacio escénico es cualquier área que se utilice para representar la obra. Además del teatro, existen otros lugares que podemos utilizar para llevar a cabo la puesta en escena. Por ejemplo, un bosque, una biblioteca, un salón de clases o un auditorio. El espacio que seleccionemos dependerá de la ambientación, es decir, del contexto en el que se desarrolla la historia. La ambientación puede presentarse por el narrador a través de una descripción en la que explique cómo es el lugar o bien por medio de lo que cuentan los personajes durante el desarrollo de la trama. Para crearla, es necesario hacer uso de recursos tales como la decoración, la utilería, la iluminación, la música, los efectos de sonido y el vestuario con el maquillaje. Por ejemplo, Daniel ya se transformó gracias al maquillaje en Edward y yo en Luisa gracias al vestuario. Ahora, vamos a colocar unos cuantos elementos en este espacio para transformarlo en la casa de Edward y de Luisa, que es pequeña y está un poco desordenada porque Edward es descuidado. Luisa intenta mantener todo en orden. Ella vivió una infancia acomodada en una casa grande y próspera, por eso lamenta la rudeza de su esposo. Esta es la maleta de Luisa. No. En ella guarda los vestidos de su juventud. La saca para vestirse frente al gato. La maleta es parte de la utilería.
Pueden llenarla con ropa vieja y con sábanas para que se vea repleta. El bote de ropa sucia es fácil de conseguir, pueden pedir prestados retratos familiares. Las cajas de cartón completan el desorden de Edward, que empaca en ellas las manzanas de la huerta. Cubrimos la mesa con una tela negra para poder hacer el piano. El piano y la silla son elementos escenográficos. Así es, estos elementos se incluyen dentro de la escenografía. Revisemos la siguiente información. Corre video. El espacio escénico es el lugar físico donde los actores representan a sus personajes y en el que se recrea el mundo que la obra de teatro propone. Este espacio incluye la escenografía. La escenografía se forma con todos aquellos elementos que decoran y forman parte de la representación teatral. Sin duda, es uno de los componentes más importantes del montaje, porque no solo ayuda a crear el ambiente de la historia, sino que ayuda también a los actores a contar la historia. Hay varios tipos de escenografía. En general, sus nombres se relacionan con su propósito. Por ejemplo, hay escenografías realistas, abstractas, sugerentes y funcionales. Escenografía realista. Esta escenografía utiliza elementos que logran recrear lo más real posible el lugar y la época en que la historia se desarrolla. El espectador los puede identificar claramente. Escenografía abstracta. Utiliza elementos que no indican claramente la época ni el espacio en el que se desarrolla la historia. Este tipo de escenografía invita al espectador a usar su imaginación. Escenografía sugerente. Combina elementos de la escenografía realista con la abstracta. Escenografía funcional. Esta escenografía utiliza solamente los elementos indispensables que necesitan los actores para contar la historia. Más claro no pudimos haberlo dicho. Ahora sabemos que la escenografía incluye todos los elementos decorativos que forman parte de la representación teatral. ¿Y ustedes qué tipo de escenografía van a utilizar en su obra? Recuerden que la escenografía se acompaña de otros elementos que también forman parte del montaje, como el maquillaje y el vestuario de los personajes. El maquillaje, como lo vimos, es la pintura que se aplica a los actores para que estos se parezcan a los personajes que van a interpretar. El vestuario complementa esta interpretación haciendo uso de ropa, zapatos y accesorios que le permitan al público identificar el estatus social y contexto histórico de los personajes. Pero la representación no estaría completa si no agregamos la utilería, la iluminación, la música y la ambientación sonora. La utilería, como la maleta de Luisa o el vaso en el que bebe agua Edward, se conforma de los objetos y accesorios que se requieren para que el actor interactúe con ellos al interpretar las acciones que ejecuta el personaje. La iluminación facilita la visión del espectador, destacando las facciones de los actores e intensificando o atenuando el valor de una acción o movimiento. Ahora vamos a jugar un juego para poner a prueba el poder de la iluminación. Vamos a pedirles a nuestros amigos técnicos que apaguen las luces. Edward, ya te he dicho 1000 veces que no ilumines mi rostro de esa manera. Hace que se noten las imperfecciones de la edad. Deja de gruñir, pareces animal. Oye, deja ahí, por favor. Las prendas de una dama son íntimas y no puedes inspeccionarlas como si yo fuera una criminal que está ocultando algo. ¿Ya pueden encender las luces, por favor? Con solo una lámpara logramos 3 efectos distintos. Imagínate si tuviéramos varias lámparas y de diferentes potencias o capacidades. Ustedes pueden crear efectos con lámparas caseras y con interruptores que les permitan aumentar o disminuir el brillo de las luces. Pasemos a la música. Sirve para subrayar, ampliar, desarrollar y a veces contradecir las emociones, acciones o expresiones de los personajes. Los sonidos representan ruidos de acciones, situaciones, animales u objetos específicos. Música, maestro.
¿Vieron? Ahora vamos a recrear algunos sonidos. Con una hoja de papel rígido, aluminio grueso, vamos a sonorizar los truenos de una tormenta. Edward, ¿dónde estás? Está lloviendo muy fuerte. Imaginen que Luisa tiene una pesadilla. Duérmete, Luisa. Y sueña con un animal salvaje que la persigue y ella está defendiéndose con su maleta. Este es el sonido de los dientes incrustándose en la maleta. Estos son los sonidos que pueden ser grabados con un micrófono al usarlo en sus presentaciones. Ahora, algo se va a caer del suelo estrepitosamente. ¿Y si mi personaje se asusta tanto que se levanta de golpe y se lastima el pie y sangra? Podemos usar sangre falsa. Para elaborarla solo necesitamos gel para cabello y colorante vegetal rojo y verde. Mezclamos y obtenemos sangre artificial. No olvidemos que antes de diseñar y construir una escenografía, debemos conocer muy bien las características del lugar que usaremos como escenario, teniendo en cuenta el tamaño y la forma. Para conocer las características y diferencias entre estos tipos de escenarios, escuchemos la siguiente información. ¡Corre video! ¡Espera, Erandi! Si vamos a revisar las características y diferencias entre estos tipos de escenarios, hagamos otro reto. Seguramente estás pensando en un cuadro comparativo. Así es, me parece el gráfico adecuado para ordenar y comparar esta información. Claro, les sugerimos que realicen este reto con nosotros y elaboren en su cuaderno un cuadro comparativo que contenga 3 columnas. En la primera, anoten los tipos de escenario. En la segunda, señalen 3 características. Y en la tercera, ilustren cada tipo de escenario. Y si ya tienen la lista de estructura de su cuadro comparativo, ahora sí, ¡corre video! También hay diferentes tipos de escenario, de acuerdo con la distribución del público. Entre ellos se encuentran el italiano, el tipo arena y el isabelino. En el escenario italiano, el público se sitúa frente al escenario, el cual puede o no contar con un proscenio, es decir, con la parte frontal del escenario, que no queda oculta por el telón. En el escenario tipo arena, el público rodea el escenario, el cual puede ser de forma cuadrada o circular. En el escenario isabelino, el público se sitúa a la derecha, al frente y a la izquierda del escenario. Qué interesante y necesario es conocer la información que acabamos de escuchar. Llegó el momento de montar su escenografía y para hacerlo deben seleccionar el lugar donde presentarán la obra. Una vez elegido, decidan qué tipo de escenario utilizarán. Acomoden las sillas de tal forma que todos los asistentes puedan apreciar la puesta en escena. No se preocupen si por ahora no pueden disponer de muchos espacios. La sala de su casa puede ser un gran lugar. Pueden crear un telón de fondo con tela, cartulina o cartón y pintar elementos que reflejen el lugar en el que transcurre la acción dramática. Añadan también todos los objetos necesarios que tengan disponibles. Solo recuerden que el tipo de escenografía que construyan debe tener relación con las acciones del texto teatral, tema, lugar y época en el que transcurre la obra. Llegó el momento de representar una escena de Edward el Conquistador. Lo haremos a nuestra manera, es decir, lo que presenciarán será una adaptación en la que retomaremos las características principales de los personajes y de la trama. Recuerden que realizamos la adaptación a partir de un texto narrativo. Usaremos todos los elementos que hemos preparado a lo largo de la sesión. Voy a leer una acotación que escribí. Las acotaciones son las indicaciones que los actores siguen, pero no forman parte del diálogo. Luisa está buscando en su maleta un vestido. Edward se acerca a ella, quien no se percata de su presencia y se asusta al escucharlo hablar. ¿Cuánto costaron todas estas garras? Ya te he dicho que no le llames garras a mi vestido. Ayúdame, por favor. Ciérrese a toque. Ya rompí el cierre. ¿Para qué le pides a tu esposo fortachón que intente hacer algo tan delicado? Tengo manos toscas. No te preocupes.
¿qué te parece el vestido que traigo puesto? ¿Me veo bonita con él? ¿Crees que le guste a nuestro educadísimo, cultísimo invitado? Luisa, yo te quiero mucho, ya lo sabes, pero mira ese animalejo. Come ratones, lame el pelaje para limpiarse. Franz Liszt no hacía esas cosas. Este gato no se lame el pelaje ni despanzurra ratones. Cuando toco el piano, escucha con atención cada nota. Eres demasiado sencillo, directo y primitivo. Deja de hacer eso. Voy a tener pesadillas. Soñaré que un animal salvaje me persigue. Sí, y te defendería con tu maleta y civilizarías al animal. Lo vestirías con uno de esos trapos finos. Ya basta. Me lastimé el pie. Mira. Ay, no aguantas nada. ¡Qué divertido! ¿Notaron cómo usamos los elementos caseros para recrear el espacio? Así que continúen trabajando el aprendizaje esperado, adapta una narración a un guión de teatro y pongan en práctica lo aprendido en esta sesión para que puedan plantear opciones para montar una representación escénica, identificando el tipo de escenario, la ambientación, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la utilería, la iluminación y el sonido que utilizarán. También pongan a prueba su creatividad para generar todos los elementos necesarios que requerirán para representar su obra con los recursos que tengan disponibles y sorprendan a sus espectadores. No olviden consultar su libro de texto para repasar el contenido que trabajamos en esta sesión. Además, pueden consultar la obra escrita por Pamela Howard, quien nos explica qué es la escenografía, en su libro titulado Con esta incógnita, y nos da claves de la creación de un espacio escénico. Y así llegamos al final de esta emisión. Llegó el momento de bajar el telón en esta sesión porque ya descubrimos dónde estamos. Gracias por compartir con nosotros un contenido más de la asignatura Lengua Materna. Mi nombre es Erandi Rodríguez. Y yo soy Daniel Velázquez Infante. Los esperamos pronto. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.